Hola. Hace poco subí un video donde comentaba sobre las 2 veces que el Congreso negó la cuestión de confianza al gobierno de PPK y al de Vizcarra, siendo la última la que permitió disolver el Congreso después de que Salvador del Solar usara un artículo constitucional para plantearla, aun cuando todos evitaban que lo hiciera. Por lo que, continuando con la serie de la noche de los 2 presidentes, quiero comentar en este video los acontecimientos sucedidos después de la disolución del Congreso, donde cada congresista, en un intento desesperado de conservar el poder, decidieron poner a Mercedes Arauz como presidenta. Debemos recordar que en la línea de sucesión de PPK, si este salía del poder, Vizcarra asumía la presidencia, pero si él también salía del poder, Mercedes Arauz era la siguiente en asumir, por lo que una vez finalizado el mensaje a la nación, los congresistas seguían confundidos y miembros de diferentes bancadas que se habían dado cuenta de que la cuestión de confianza había sido dejado de lado por ciertas bancadas con antecedentes corruptos, celebraban la disolución, mientras que el total de la bancada de Fuerza Popular realizaba llamadas con desconcierto. Algunos congresistas comenzaron a irse mientras otros decidieron plantarse ahí. Olechea, al ver este caos, decidió reanudar la sesión congresal, mientras muchos de los congresistas comentaban que todo se trataba de un gran golpe de estado, y que Vizcarra había pasado de ser un presidente democrático a un dictador. El señor Vizcarra es un dictador a partir de este momento porque está haciendo lo que le da la gana y va a utilizar la fuerza para impedir nuestro ingreso al Parlamento. Se le había dado el voto de confianza a Salvador del Solar, y sin embargo, Vizcarra había disuelto el Congreso, un acto inconstitucional para los congresistas. Pero recordando las palabras del presidente del Consejo de Ministros, él había dicho que se les niegue el voto de confianza para seguir con la votación, que fue lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, aún no estaba nada claro y diferentes congresistas se acercaban a Mercedes Arauz ofreciéndole asumir la presidencia ante una posible vacancia que se estaba planeando, prometiéndole apoyo político y económico. Así que dicho y hecho, los congresistas plantearon una moción de vacancia presidencial contra el presidente Vizcarra por incapacidad temporal a plazo de 1 año. Es importante recordar que Mercedes Arauz había ido de la bancada de PPK tras el anuncio de adelanto de elecciones de Vizcarra, por lo que su relación con él no era la más amigable, pero aún así seguía siendo la segunda vicepresidenta al mando. Y algo que no mencioné en el video anterior para no ahondar en muchos datos, es que ella dijo que en caso PPK saliera de la presidencia, ella renunciaría y se iría con él, pero al final no lo hizo. Y en una reunión con Vizcarra un día antes que archivaran el adelanto de elecciones, ella confirmó su compromiso de mantenerse en la vicepresidencia si Vizcarra era vacado. Así que con una posición ya establecida, Mercedes decidió asumir este nuevo cargo, y tras realizar las votaciones de vacancia y ser aprobada, se colocó al lado de Olechea, quien le hizo el juramento de presidenta del Perú. Sin embargo, no se le entregó la banda presidencial como muchos estaban recomendando, pues ella creía que esto sería mal visto por el pueblo y otros muchos respaldaban esta decisión. Así que juramentada ya como presidenta, Mercedes Arauz, con voz temblorosa, anunció que mandaría el caso de todo lo que había acontecido a la OEA, para tener una reconciliación. La resolución de vacancia hacia el presidente terminó de redactarse. Al mismo tiempo, Vizcarra ya tenía la ley de disolución del Congreso, y lo único que faltaba para que alguna de ellas se hiciese legal era su publicación en el diario El Peruano. Así que los congresistas debían apurarse en mandar dicho documento antes de que Vizcarra mandara el suyo, pero en el tiempo que estos demoraron vacándolo, los policías comenzaron a plantarse en los exteriores del Congreso para poder protegerlo de las personas que habían salido a las calles tras enterarse de que querían vacar a Vizcarra. Por lo que salir del Congreso para los congresistas fue un trabajo duro, pero finalmente lo hicieron. Sin embargo, al llegar a Palacio de Gobierno para entregar la resolución, esta no fue aceptada, y comentaron que debía ingresarse al día siguiente por la mañana. Y al mismo tiempo que su resolución era negada, Vizcarra hacía juramentar a Vicente Ceballos como el nuevo presidente de Consejo de Ministros tras la renuncia implícita de Salvador del Solar. Algunos congresistas, aún convencidos de que todo era un golpe, no se querían ir del Congreso. Al poco tiempo se publicó una foto donde las máximas autoridades de seguridad del país estaban junto a Vizcarra y le daban su apoyo y reconocimiento como presidente constitucional. Mercedes Arauz salió del Congreso y aunque juramentó como presidenta, no fue a Palacio de Gobierno.
En las calles, muchas personas comenzaron a mostrar su apoyo a Vizcarra y a celebrar la disolución en diferentes partes del país. A su vez, muchos salieron a protestar tras enterarse de este intento de vacancia al presidente, viéndolo como una mala jugada del Congreso por querer aferrarse en el poder. Y muchos no sabían qué estaba sucediendo, si Vizcarra había sido vacado de forma constitucional o todo era un show político. La noche siguió y con los últimos congresistas que se fueron, se puso un candado que evitaría la entrada a estos mismos al día siguiente. Y eso fue lo que ocurrió. Muchos congresistas aparecieron e intentaron entrar al Congreso, calificando a los policías que lo impedían como corruptos y seguir órdenes inconstitucionales. Al mismo tiempo, algunos congresistas decidieron escapar del país. Menos de un día después, Mercedes Arauz, luego de declarar a la prensa internacional que lo que había hecho había sido de carácter político, renunció a la presidencia y vicepresidencia que había asumido. Pidió adelanto de elecciones luego de haberlas rechazado y dejó a Vizcarra solo en la bancada de PPK. Pero como no se sabía si él seguía siendo el presidente constitucional por la disolución, muchos consideraban que Oilechea era el presidente de la República. Y Mercedes, quien ya había presentado su carta de renuncia, decidió alejarse de la política. Oilechea fue entrevistado por la CNN, quedando mal por no poder argumentar y contradecirse en muchas ocasiones. Y en ese momento la OEA ya había emitido su comunicado. El Tribunal Constitucional es el único que debe manifestarse en la interpretación de los acontecimientos sucedidos en el Perú. Así que ante ello, Oilechea salió a declarar en televisión nacional que lo recomendable era hacer un adelanto de elecciones, y pedía a Vizcarra que no le tenga miedo al pueblo, y que lo justo sería que renunciaran todos. También comentó que si Vizcarra no llamaba a elecciones, él lo haría, aun cuando él mismo cuestionó el proyecto y decidió archivarlo. Semanas más tarde, el Tribunal Constitucional rechazó al primo de Oilechea como uno de sus miembros, lo que lo dejó sorprendido y decidió mandar una carta pidiendo que se explique el porqué del rechazo, y lo curioso es que lo firmó como el presidente del Congreso. En ese plazo mandó muchas solicitudes para que se restituya el Congreso, pero el 14 de enero del 2020 se anunció finalmente que la disolución fue un acto constitucional. En cuanto a Mercedes Arauz, pese a presentar su renuncia, esta no procedió, ya que no había Congreso alguno que pudiera decidir si esta era aceptada o no, y no pudo proceder hasta marzo del 2020, con el nuevo Congreso. Y luego de haber sido odiada por muchos, calificada de traidora y de apoyar a un Congreso inconstitucional que quería el poder, decidió dejar la política y escribir el libro Meche, y contar que ella fue obligada a aceptar el cargo de presidenta. Y sea que de verdad ella haya querido el cargo como lo dijo Vizcarra días antes, o que haya sido obligada como ella cuenta, la verdad es que dejó al país por sentir vergüenza de asumir una falsa presidencia, lo que nos dejaba lastimosamente con el nuevo presidente del Congreso como posible presidente en caso de que Vizcarra sea vacado. Y a quien le tocó asumir este cargo luego de la disolución del Congreso fue a Merino. En palabras de Mercedes Arauz, el Congreso anterior era mucho mejor que el que iba a llegar, puesto que sí estaba dispuesto a dialogar, algo que nunca podremos saber. También mencionó que todo el problema que había sucedido en estos gobiernos se remontaba a las cartas jugadas por el partido fujimorista, que empezó a inestabilizar el poder y con ello abrió la posibilidad de que un presidente acuda a la cuestión de confianza cada que tenga un problema o que el Congreso pueda vacar a presidentes como ellos quieran. Es todo.